El motivo de esta presentación en esta iniciativa ciudadana convocada por el congresista Manuel Dahmer es dar referencias de cómo Petroperú es una garantía de soberanía energética nacional desde el punto de vista del desarrollo de la petroquímica. La sinergia entre el desarrollo de las tecnologías de petróleo, gas natural y biomasa generan productos, y muchos de esos productos pueden ser utilizados como insumos para el desarrollo de la petroquímica. El menú objetivo de la exposición es simple. Vamos a entender muy brevemente, en forma muy conceptual, qué es la petroquímica. Luego, cuáles son las materias primas o insumos para la petroquímica y cuál es su papel que desarrollan frente a la matriz energética del Perú. Seguidamente daremos referencias del marco legal peruano actual de la petroquímica. Daremos referencias también de cómo anda la balanza comercial petroquímica en el Perú. Y finalmente daremos algunas conclusiones y recomendaciones. ¿Qué es la petroquímica? Son procesos industriales de transformación química de productos hidrocarburos derivados del petróleo o derivados del gas natural o derivados de la biomasa para obtener otros productos de mayor valor agregado para uso en la sociedad nacional y la industria peruana. Los productos petroquímicos se utilizan en muchos sectores industriales y son esenciales en la futura industrialización. En el gráfico vemos de que la materia prima procedente de los procesos de petróleo o gas natural son transformados en procesos de refinación de petróleo o procesos de gas natural para dar productos petroquímicos iniciales como resinas plásticas, fibras sintéticas, fertilizantes, alcoholes, etc., para que finalmente estos productos puedan ser utilizados en el sector industrial, en embalajes, envases, en la producción de telas, textil, en la agricultura, neumáticos, industria automotriz, detergentes, agroquímicos, pinturas, etc. Como vemos, un amplio rango de uso de estos productos petroquímicos en el sector industrial y doméstico. Pero, ¿cuáles son los escenarios del desarrollo? Tomemos como referencia el gas del sur, que es la más importante fuente de producción del gas peruano. Los escenarios alternativos son masificar el gas natural a través del mercado nacional, desarrollar la petroquímica, quemar el gas natural en la generación eléctrica o exportarlo. Dentro de la masificación es el objetivo, pues, de este gobierno, de que se pueda, de una manera u otra, usufructuar el gas natural para beneficio de la comunidad. En los vehículos como gas natural vehicular, en el comercio para quema de sus hornos, calderos, en el doméstico, en las cocinas, etc. El otro escenario es el desarrollo de la petroquímica, es decir, utilizar el gas natural, que pueden ser etilenos, para producir productos petroquímicos como nitratos, fertilizantes y la petroquímica del etileno. El otro escenario es utilizar el gas natural para la generación eléctrica. Esto significa quemar el gas natural en las centrales termoeléctricas para producir energía eléctrica, para uso de la minería o el sector industrial. Y finalmente el otro escenario de desarrollo es la exportación. Y la exportación es la última alternativa que se debe contemplar en estos escenarios de desarrollos alternativos.
Pero ¿cómo anda la máxima demanda por recurso energético? En el gráfico, que es la participación de las tecnologías de generación en la producción de energía eléctrica en el mercado eléctrico peruano desde el año 95 al 2013 en gigawatt hora, vemos la evolución en la línea de color verde, que la generación de electricidad que en el año 95 absorbía el 88% del uso de las hidroeléctricas para producir energía eléctrica y solamente un 12% de los productos fósiles, es decir, del petróleo, combustibles y gas natural, ha ido evolucionando hasta el 2013 a considerar 53% de uso de energía hidráulica y 46% de uso de energía térmica en las centrales termoeléctricas. Esto quiere decir que se ha ido sacrificando el uso del gas natural, quemándolo en las termoeléctricas para producir energía eléctrica, mientras que la energía hidráulica ha ido decayendo, a pesar de que es un recurso renovable con gran disponibilidad en el Perú, donde se debería desarrollar más este recurso. En la tabla del lado izquierdo se puede observar recursos versus el uso para la producción de energía eléctrica. Como vemos, el agua está en 52%, el gas natural ha crecido hasta 44%. O sea, se produce el gas natural para quemarlo, mientras que el uso del carbón, 2%, los residuales 1%, el bagazo y el biogás pues no llegan a 1% y prácticamente no se utiliza diésel. Entonces en el año 2013 se produjeron 5.395 gigawatt hora, donde se ha tenido un incremento con respecto al año 2012 de más 11.5% más de consumo de gas natural. Mientras que el uso de recurso hidráulico casi se ha mantenido, ha caído en un 1%. También es interesante observar que el uso del carbón, del residual o del bagazo ha crecido significativamente, pero en unidades básicas es casi imperceptible, muy pequeño. ¿Cuál es el marco legal para el desarrollo petroquímico? Recordemos la ley 29163, la ley de promoción para el desarrollo de la industria petroquímica del 18 de diciembre de 2007. 5 años más tarde se dio la ley 29970, la ley que afianza la seguridad energética y prohíbe el desarrollo del polo petroquímico en el sur del Perú, dado el 22 de diciembre de 2012. Como vemos, siempre ha existido un marco legal y está vigente: la promoción y el desarrollo del polo petroquímico del sur del Perú. Pero ¿qué dice la ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo del polo petroquímico en el sur? La ley 29970, publicada en el Diario Peruano en diciembre del 2012. En el capítulo 1 del desarrollo del polo petroquímico dice que la participación de las empresas del Estado en los proyectos energéticos específicos que incrementen la seguridad energética. Y habla de Petroperú, en la cual menciona que la empresa estatal la empresa del Estado participa en el desarrollo de los proyectos señalados en el artículo 4 de la presente ley, de acuerdo a que lo disponga el Ministerio de Energía y Minas. Y en el capítulo 2 del desarrollo del polo petroquímico, en el artículo 7, habla de la participación de Petroperú y dice que se disponga que la empresa Petroperú participe de manera individual o asociada en el desarrollo del polo petroquímico a que se refiere la presente ley. Y también encarga a Petroperú efectuar las acciones
tendientes a la obtención y transporte del etano en cantidad suficiente para la promoción del desarrollo de un polo petroquímico en el sur del país, manteniendo su solvencia financiera. Para dicho efecto, Petroperú solicita la asesoría de Perú Petro y otras entidades en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas. Como ves, esta ley está vigente y nos hace recordar al proyecto Etilenos del Perú, que también tiene un marco legal normativo que data del año 2012. Entonces, si nosotros vemos la evolución del marco legal desde agosto del 93 a través de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, pasando a noviembre del 99, que es la promoción de desarrollo de la industria del gas natural, hasta febrero del 2004, promoción de la inversión en plantas de procesamiento de gas natural, y llegando a diciembre de 2007 con la Ley 29163 de la promoción para el desarrollo de la industria petroquímica. Y finalmente, para llegar a mayo del 2011, la Ley 29690, la ley que promueve el desarrollo de la industria petroquímica basada en el etano, o sea, es lo que se llama la petroquímica del etileno, y el nodo energético en el sur del Perú, para finalmente anclar en la ley 29817 en diciembre de 2011, que es la ley que declara de necesidad pública la construcción del gasoducto andino del sur y la creación de un polo industrial. Como vemos, el marco legal está dado, está vigente. Pero este proyecto etileno del Perú, en noviembre del 2012, se firma un memorando de entendimiento entre Braskem, una firma especializada en petroquímica brasileña, y Petroperú. Y ahí vemos en la fotografía al presidente del directorio, el presidente del directorio de Petroperú en ese entonces, el ingeniero Humberto Campodónico. A su derecha está el ex gerente general, el ingeniero Pero Méndez, firmando un memorando de entendimiento con Braskem y Petroperú para el proyecto Etilenos del Perú. Pues bien, ¿cuál es la balanza comercial del Perú de productos petroquímicos? En el cuadro presente se puede observar la importación de productos petroquímicos que hace el Perú desde el 2008 al 2014. Y vemos que hay 7 tipos de productos petroquímicos que el Perú importa permanentemente desde el año 2008, que es la urea, de origen proveniente del metano, el nitrato de amonio, también proveniente del metano, el polietileno de baja y alta densidad, también proveniente del metano, el polipropileno y otros productos más. Todos estos productos importados han generado una fuga de divisas acumuladas de 9.192 millones de dólares CIF, teniendo como fuente la SUNAT de elaboración propia, proporcionado por el ingeniero César Luján, catedrático de la UNE de la Facultad de Ingeniería y Petroquímica. Como se ve, la balanza comercial es totalmente de importación. Somos dependientes totalmente de las necesidades de productos petroquímicos de otros países. 9.192 millones de dólares CIF es lo que el Perú ha gastado acumulado en los últimos 7 años. Pero veamos estos mismos números y productos desde otro punto de vista. No incluyamos los productos propileno, PVC y PET, que suman 4.500 millones, la mitad. Si no, veamos los otros productos de demanda más permanentes, como son los poliotilenos de alta y baja densidad, el EDDPE y HDPE, la urea, el nitrato de amonio para la minería y el nitrato de amonio agrícola. Como podemos ver, la urea se ha importado más de 1.000 millones de dólares en 7 años
y los nitratos de amonio, tanto para la minería y la agrícola, 765 millones de dólares, que sumados son 1.800 millones de dólares entre la urea y nitrato de amonio, y 2.631 millones de dólares en la importación de polietilenos de alta y baja densidad. La ley 29163, promoción de la industria petroquímica del 18 de diciembre de 2007, habla, o en ese tiempo se hablaba de un escenario de inversión, beneficio-costo, para una planta de etileno y una capacidad de 1 millón de toneladas métricas por año, una inversión de 4.500 millones de dólares. Una planta de amoníaco, urea, que es la que nosotros importamos, por cerca de 1.200 millones de dólares, habla de una inversión de 1.250 millones de dólares para producir 1 millón de toneladas métricas por año. Y el nitrato de amonio, 750.000 dólares de inversión para producir 700.000 kilos al año. Como vemos, la relación beneficio-costo y la demanda justificaría la inversión, la haría viable económicamente para producir productos petroquímicos a través del gas natural. Esto quiere decir de que ya se tiene que revisar y desarrollar un proyecto de factibilidad, de prefactibilidad y factibilidad económica. ¿Cuál es la cadena de valor del valor petroquímico? Aquí mostramos como ejemplo, y se mantienen los ratios de valor agregado, cuando la canasta de petróleo WTI costaba $100 por barril. Hoy en día está un poco menos de $50 y genera un valor agregado. Poliolefinas, o sea, polietilenos de baja densidad, como valor agregado 2-1 con respecto al petróleo. Y finalmente, para producir una petroquímica final, con la producción de plástico terminado para bolsas, por ejemplo, de un valor agregado de 6-1 con respecto al valor del petróleo. Como se puede ver, existe una cadena de valor incrementable cuando se utiliza el petróleo, por ejemplo, para producir productos petroquímicos. Pero ¿qué es lo que otorga la petroquímica integrada? Básicamente generación de puestos de trabajo. Si se integra todas las tecnologías a través de una visión de petroquímica integrada, la experiencia de Brasil y Argentina nos demuestran que crece el número de empresas y el número de empleados en forma permanente. Eso quiere decir de que se va a implementar una planta y esa planta va a tener una demanda laboral permanente, año tras año. En el caso de Brasil, Braskem ha generado 11.420 empresas, llegándose a un número de empleados del orden de 320.000 solamente en Brasil. En el caso de Argentina, a través de 16 empresas, se ha llegado a manejar una demanda de empleados del orden de 32.000 empleados. Pero veamos cómo actualmente se están desarrollando estas industrias petroquímicas en otras latitudes. El caso más relevante y más comentado últimamente es el caso de México, con su proyecto de etileno 21. Se estima que va a generar alrededor de 200 millones de dólares anuales en ingresos fiscales. Pero Braskem, a través de un préstamo, participará en el financiamiento de la construcción de una planta de polietileno. Lo que ha hecho México es
generar una competencia entre Braskem y las otras empresas nacionales mexicanas y renegociar, hacer una licitación finalmente con la valorización del etileno y sus insumos, y de esa manera, a través de una competencia, Braskem con algunas empresas nacionales de México han ganado este proyecto que fortalecerá la competitividad mexicana. Cabe mencionar de que la demanda de los países, la demanda de los productos petroquímicos en México es muy alta. Esa gran demanda de mercado pues justifica y le da rentabilidad a este tipo de proyectos. Entonces, al apoyar el proyecto de Etileno 21, el Banco Interamericano de Desarrollo espera lograr amplios beneficios para pequeñas y medianas empresas mexicanas. Va a haber una generación de puestos de trabajo en el sector manufacturero y alimentos. Entonces, este nuevo complejo petroquímico es uno de los más eficientes de las Américas y aumentará la producción de un insumo esencial en la industria del plástico y a precios muy competitivos. El proyecto le permitirá a México aprovechar el know-how brasileño, que son expertos en desarrollo petroquímico, y tecnologías de punta que servirán para modernizar sus métodos de producción de polietileno, apoyando la estrategia del gobierno mexicano para impulsar la competitividad y el desarrollo industrial. Este proyecto utilizará las abundantes reservas de etano de México como insumo, evitando el equivalente a 840,000 toneladas anuales de emisiones de CO2, que es un gas de efecto invernadero, comparado con la producción basada en nafta. Se espera que el proyecto ayude a mejorar la vida de amplios segmentos de la población en Veracruz. Etileno 21 es la mayor inversión emprendida por una empresa privada brasileña en México. Y asimismo, es el mayor proyecto conjunto entre compañías de ambos países, es decir, México y Brasil. Se estima que el proyecto Etileno 21 generará alrededor de 200 millones anuales de ingresos fiscales. El otro caso que también es una realidad y comentada en lo que se refiere al desarrollo petroquímico es la del hermano país de Bolivia. En Bolivia, el gobierno incluye en reformulado 2015 recursos para la petroquímica. La planta de propileno y polipropileno que se construirá en el Gran Chaco ya tiene financiamiento asegurado, lo que facilitaría su licitación en este mismo año, tal como pronosticó el Ministerio de Hidrocarburos a través de Luis Alberto Sánchez, su ministro. Esta inversión de $1.700 millones lo harán con sus reservas internacionales. En esto ha intervenido el propio presidente Evo Morales en un presupuesto reformulado. A mediados de año se manda a la Asamblea Legislativa un reformulado del presupuesto y se estaría incorporando el dinero para la planta de plásticos duros en el departamento de Tarija. Como se ve, el gobierno ha optado por acelerar la inversión, siguiendo los postulados del Ministerio de Economía, para no dañar los mercados internos que apuntalan al crecimiento. ¿Y qué hay del Perú? Bueno, en el Perú también hay algunas noticias interesantes. El titular del Ministerio de Energía y Minas, la señora Rosa María Ortiz, anunció que próximamente se realizarán los estudios necesarios sobre la viabilidad de construir una planta petroquímica en la costa sur del Perú, según el acuerdo alcanzado en el Gabinete Binacional Perú-Bolivia, realizado en la víspera. Hemos celebrado un convenio energético en el que hay una serie de temas y vamos primero a hacer los estudios correspondientes. Luego se realizarán los proyectos si los estudios acreditan su viabilidad, afirmó. En declaraciones a la prensa, se precisó que el convenio firmado tras efectuarse el primer gabinete binacional en Puno destacan diversos temas, como la integración gasífera, la interconexión eléctrica
y el desarrollo de una petroquímica en el Perú. Sobre el particular, el ministro de Hidrocarburos y Energía de Bolivia indicó que de parte de Bolivia participará en los estudios YPBF, los yacimientos petrolíferos bolivianos. No obstante, aclaró que estos temas están sujetos a una evaluación detallada. Señaló que la distribución de GLP a Perú será por los excedentes del energético se producirá en la planta separadora de líquido Gran Chaco, Carlos Villegas, ubicada en Tarija. Bueno, esta noticia no hace más que reafirmar lo que siempre se decía de la petroquímica como viabilidad. Demanda una gran propuesta nacional a través de una estrategia del desarrollo de la matriz energética. No se puede estar quemando todo el gas natural para producir energía eléctrica y venderla. Y como por ahí dicen, tal vez exportarla. Lo cual es bueno estar integrado energéticamente con otros países, pero no perdamos de vista que ese insumo del gas natural puede generar fuentes de trabajo a través de las plantas petroquímicas, como hemos visto, y como lo están haciendo otros países cercanos al Perú. Pero, ¿qué conclusión podríamos sacar de esta breve exposición? Primero, que no existe una política clara de desarrollo energético en Perú. Porque se produce el gas, se debe masificar, pero no se está haciendo en la forma que debería. Se quema para generar energía eléctrica en grandes cantidades y hemos visto la matriz energética está llegando casi a un 50%, igual que la energía hidráulica. No existen evidencias que demuestre que el Perú haya un plan estratégico integrado de las industrias petrolera con la de biomasa y la petroquímica. No existen evidencias. Toda la matriz energética está cargada en producir generación eléctrica, cada vez quemando más gas natural y utilizando energía hidráulica y en cantidades muy pequeñas de las energías renovables, que no llegan ni al 1.5%, como es la energía solar, la energía eólica, la biomasa, el bagazo, etc. Un ejemplo de lo que nosotros acabamos de concluir lo podríamos tomar de la referencia del artículo República de don Carlos Besombes, que escribía que mientras el presidente de la República peruana anunciaba públicamente a los medios de comunicación la firme decisión del Estado en fortalecer a Petróleos del Perú, casi paralelamente una resolución del ministro de Energía y Minas, la número 300 de 2013, dejaba el mismo día sin efecto los objetivos anuales y quinquenales 2013-2017 de Petroperú, publicado tan solo 48 horas antes. Es decir, marchas y contramarchas. No se sabe lo que se quiere. No existe una política clara de desarrollo energético en el Perú. Esto hace de que el presidente de la República aseveró que habría un trabajo en conjunto con las empresas presentes actualmente en el mercado de la exploración petrolera. Debe irse fortaleciendo sin grandes riesgos, explicó. ¿Cuál es la recomendación que podemos dar a través de todo esto? Que es importante establecer un ente nacional encargado del desarrollo de la industria petroquímica que permita coordinar las diferentes actividades a ser desarrolladas por diferentes entidades del Estado actualmente, durante la construcción y durante la operación de los proyectos. Esta recomendación la retransmito porque fue el producto de una mesa redonda, de un conversatorio que se tuvo sobre petroquímica en el Colegio de Ingenieros
el Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros hace algunos meses, donde participó activamente la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y a través de todos sus expositores allí presentes, se sacó esta recomendación. Asimismo, en los contratos de camisea, en el numeral 8.4, se dijo, de la cláusula octava del contrato de licencia del lote 88, indica que el contratista, en caso decida llevar a cabo proyectos especiales relacionados con plantas de gas natural licuado, instalaciones petroquímicas y otros, las partes realizarán sus mejores esfuerzos para negociar regímenes de regalías para tales proyectos. Es decir, se deja abierta la ventana de la viabilidad, de la conversación y de la sinergia a través de la empresa privada y el Estado. Finalmente, como reflexión, podríamos decir, ¿qué es lo que nos diferencia con Bolivia? ¿Por qué Bolivia sí y el Perú no? Es una pregunta en reflexión, teniendo en cuenta que el Perú ya tiene probada un potencial gasífero en el sur del Perú, al igual que Bolivia, por supuesto, y que el hermano país de Bolivia, a través de una política congruente, nacionalista, viene desarrollando y viene potenciando la gestión empresarial de su empresa del Estado, es decir, YPBF, mientras que en el Perú, la empresa del Estado, Petroperú, no genera todavía la petroquímica, aún contemplándose en el marco legal que lo hemos observado. Las fuentes que se han utilizado para hacer esta exposición son las utilizadas en el conversatorio que hizo la Facultad de Ingeniería de Petróleo de la UNI con el Colegio de Ingenieros, información de la página web del Ministerio de Energía y Minas y de negociodepetróleo.com de Braskem, elaboración propia. Muchas gracias.